siempre, ¿no? Ha sido importante por muchas razones, porque pues es una fuente de escape para muchas personas, es una forma de crear, una forma de comunicarse, una forma de, pues sí, ¿no? De estar en contacto con la demás gente, pero en un idioma pues no tan convencional como el que normalmente hablamos, ¿no? Y podemos entender muchas cosas pues por distintos medios de comunicación, en las redes sociales, en el radio, en la televisión, pues siempre está presente, ¿no? Entonces es importante pues porque está presente. Los primeros instrumentos pues fueron los que pues fue el mismo cuerpo humano, ¿no? Cuando el mismo hombre pues empezó a hacer uso de su voz o de los ruidos que podía implementar con su propio cuerpo, como silbar, aplaudir, etcétera, para poder imitar lo que veía, ¿no? Para poder imitar el sonido del viento, poder imitar a los animales, para poder imitar varias cosas, pues eso se convierte en el principio de los instrumentos, ¿no? Después de ahí pues vienen las adaptaciones de los recursos pues, que tienen a la mano, ¿no? Trozos de madera, huesos, etcétera, ¿no? Sí. Y empiezan a construir sus propios instrumentos, como una necesidad, ¿no? De poder expresar algo que no se puede hacer con palabras, etcétera. Entonces pues empiezan a imitarse sonidos, empieza a imitarse el sonido de los animales, empieza los ruidos de la naturaleza. Pues no sé, o sea, mira, hay demasiadas cosas que de pronto se conectan irremediablemente con lo religioso, con lo divino y todo eso, ¿no? O sea, principalmente, o sea, por ejemplo, esa no es una historia, o tal vez sí, pero se relacionan muchísimas cosas, por ejemplo, con la existencia de los 7 nombres que se le dan a los sonidos que conocemos, ¿no? El do, re, mi, fa, sol, la, si, que se le implica también la cuestión de que el 7 es un número sagrado, que son 7 días de la semana, ¿no? Que el 7 está apareciendo en todos lados, entonces pues son más bien tradiciones, ¿no? Como que la gente le va colocando. Entonces, pues mira, historias interesantes, pues hay muchas, ¿no? Desde, pues, por ejemplo, está la del guitarrista del blues, ¿no? Robert Johnson, que se supone que era un tipo que, pues era un músico promedio, ¿no? Que tocaba la guitarra eléctrica. Al decir que era un músico promedio, pues estamos diciendo que era alguien, pues normal, ¿no? Que no era ningún virtuoso, ningún fuera de serie. Entonces la gente que lo conoció pues decía eso, ¿no? Que era un tipo que tocaba la guitarra más o menos, e incluso algunos dicen que ni siquiera tenía talento, y pues un buen día se desapareció de su pueblo, y cuando regresó pues ya era otro totalmente, ¿no? En cuestión de días, una semana, 15 días tal vez que se desapareció, regresó y ya era otro, ¿no? Ya era un virtuoso de su instrumento y se convirtió en una leyenda, porque muchos hablan de que le vendió su alma al diablo, ¿no? Para poder tocar de esa manera en todo lo que son rituales, ¿no? Incluso hasta en la actualidad pues lo seguimos viendo en algunos casos, pero antiguamente eran muy importantes porque los instrumentos incluso se tomaban como una forma de comunicarse directamente con los dioses, ¿no? Entonces al sonido de unas flautas construidas específicamente pues con materiales específicos, ¿no? Con madera o con huesos de algunos animales o incluso de humanos, pues podían conseguir, según ellos, según su creencia, podían conseguir comunicarse directamente con los dioses, ¿no? Al usar esos instrumentos, etcétera. Entonces, pues incluso hasta se convertían en situaciones sagradas, ¿no? No cualquiera podía utilizar esos instrumentos, ¿no? Para poder comunicarse con los dioses, digamos que eran los elegidos, etcétera. Y a lo largo de la historia hay infinidad de cosas, ¿no? Se empiezan a utilizar de esa manera, se empiezan a consagrar incluso algunos instrumentos, ¿no? Que son únicamente de uso, pues sí, exclusivo para algunos cuantos elegidos, ¿no? Si tú te remontas, por ejemplo, a lo que dice, por ejemplo, la Biblia, pues habla de diferentes tribus, y había una tribu específica que era la tribu de Leví, que esa tribu pues tenía que estar completamente dedicada y hecha ahí se formaban desde que nacían, eran elegidos para tocar o para cantarle a Dios, ¿no? Entonces, pues te digo, tiene una importancia muy grande, y pues hasta la fecha, ¿no? Digo, la música está presente en cualquier ritual, ¿no? Desde que existen las mañanitas para poder festejar el nacimiento de alguien, o sea, tú ves cualquier manifestación, ¿no? O sea, tú ves en la creencia católica, la guadalupana, pues se hace una mega fiesta con mariachis y con rituales para pedir por las cosechas, para pedir por la lluvia, por el fuego, por lo que fuera, ¿no? Por los nacimientos de niños, por cuando los guerreros iban a pelear, etcétera. Era muy importante, se ocupaba para todo, ¿no? Cuando un bebé nacía,
por ejemplo, la etapa prehispánica se celebraba con música y el niño se le amarraba con un trozo del cordón umbilical, se le amarraba un escudo tallado en madera, ¿no? Para darle, por medio de la música y de ese ritual del escudo, pues para que el niño fuera un guerrero, ¿no? O sea, se le manifestaba de esa forma. Rituales en la música en general, los instrumentos. Los primeros elementos sonoros servían para comunicarse a distancia, como troncos huecos, parches de cuero, etc. Ya superada la antigüedad, la percusión es empleada para los conjuntos musicales, armonizando los ritmos con los demás instrumentos musicales, de viento y de cuerdas. El primer instrumento fue el xilófono. Los instrumentos primitivos antes de que llegaran los europeos, aerófonos, utilizaban el aire como fuente de sonido, algo así como una flauta. Cordófonos, el sonido es producido mediante una o varias cuerdas en tensión, algo así como una guitarra. Idiófonos, de concusión, están formados por materiales naturalmente sonoros, se les subdivide según el modo de excitación, percutidos, punteados, sacudidos, frotados, raspados. Membranófonos, producen sonido mediante una o dos membranas tendidas sobre sus correspondientes aberturas. Instrumentos antes de los paleolíticos. Aunque nuestros antepasados dependían casi completamente de la naturaleza para su supervivencia, durante el Paleolítico desarrollaron algunas técnicas que les permitieron adaptarse mejor al entorno. Elaboración de herramientas de piedra tallada. Se elaboraron instrumentos especializados para usos concretos: cortar, raspar, cazar, perforar. Inicialmente la técnica de talla era bastante rudimentaria, pero con el paso del tiempo fue evolucionante. Durante el Paleolítico Superior se realizaron instrumentos de piedra tallada mucho más perfeccionados y también se utilizaron otros materiales como madera y hueso. El mitote y el peyote, tradición ancestral de los chichimecas. En el noroeste mexicano, las principales celebraciones de los grupos cazadores-recolectores nómadas, comúnmente conocidos como chichimecas, que involucran el consumo ritual del peyote, eran denominadas como el mitotes, y así con mitote y peyote daban inicio a la celebración. El peyote era consumido con fines religiosos para estar en contacto con los espíritus. Cultura totonaca. Es una manifestación religiosa originaria de Mesoamérica. Su origen en el período clásico medio mesoamericano. La cerámica funeraria de las culturas de Occidente, como Colima, Jalisco y Nayarit, relacionada con el sacrificio gladiatorio y los cultos de la fertilidad, sobrevive entre los náhuatl y los totonacas de la sierra norte de Puebla y el Totonacapan veracruzano. Los hombres pájaro, voladores de Papantla. El dios sol, dios de la primavera y la fertilidad, dios de la lluvia, rito de amor a la tierra, a sus frutos y a las fuerzas naturales que la rigen. En el año 1230, de acuerdo a los historiadores, el nombre proviene de la voz náhuatl. Papán, una ave muy ruidosa, característica de la zona. Itlán, lugar. En la Sierra Papanteca empezaron a construir grandes pirámides, floreciendo la arquitectura, escultura y cerámica totonaca a su máxima expresión, surgiendo así la impotente ciudad del Tajín, que significa ciudad del trueno. Instrumentos musicales. Los sones de volador, nombre genérico, para nombrar al repertorio musical usando en el rito de los voladores. Son ejecutados por el caporal, músico y danzante que realiza la función de sacerdote y guía en el ritual. Los instrumentos son elaborados con materiales obtenidos en su mayoría
del entorno natural de la región. Hay caporales ya retirados que solo se dedican a la construcción de instrumentos musicales para vender como artesanías, aunque también construyen instrumentos para otros caporales activos que no tienen el tiempo o el conocimiento para construir los propios. Historia de cómo fue. Un mito totonaca dice de una época en que había una gran sequía y el alimento y el agua escaseó en la tierra. 5 hombres jóvenes decidieron que debían enviar un mensaje al dios de la fertilidad, de modo que las lluvias volverían y fertilizaran el suelo, así sus cosechas prosperarían otra vez. Entraron en el bosque y buscaron el árbol más alto y más recto. Los hombres pelaron el árbol de sus hojas y ramas. Cavaron un agujero para fijarlo verticalmente y después bendijeron el sitio con ofrendas rituales. Los hombres adornaron sus cuerpos con plumas de modo que aparecieran como pájaros, en la esperanza de atraer la atención del dios a su importante petición, con cuerdas envueltas en sus cuerpos. Alrededor de sus cinturas se aseguraron al poste e hicieron su súplica al volar con el sonido enervante que emanaba de la flauta y del tambor. Matlachines, aunque se ha hecho mucho la idea de cambiar el nombre. Aquí en México se le llama matlachines y es correcto decirlo, aunque el nombre correcto es matlachines también, porque se refiere de una manera muy especial al origen que tiene la danza. Se supone que es español y era una especie de expresión de las peleas que había entre moros y cristianos. Entonces a los moros se les llamaba precisamente chines, entonces es una pelea entre moros y chines. Matachines es el que mata, termina como moros, ¿verdad? Entonces, pues las dos formas son correctas, en México matachines y desde su origen español matachines. Es un sincretismo religioso. Los jesuitas lo introdujeron en tiempos de la conquista y se apropió de la danza de la fecundidad, especialmente en la tierra tarahumara, un dios propio de ellos, ¿verdad? Y se buscaba que se fecundara la tierra. Entonces, en tiempos de invierno, especialmente de octubre a febrero, se buscaba hacer estas danzas. Vinieron los jesuitas, apropiaron ese tipo de danzas, le dieron un sentido religioso y la idea sigue siendo la fecundidad de la tierra, pero a partir de actualmente ya la finalidad es una especie de culto de celebración, de veneración, especialmente dirigido actualmente a la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, las danzas se pueden utilizar también en cualquier festividad religiosa propia de la catolicismo. Hay teorías, hay dos teorías muy específicas. Una es la española, que tiene más fuerza. Supondría esta danza que hacen propiamente los cristianos de España en aquel entonces. Y hay otra que dice que del norte de Italia surge también esta danza. Creo que es una representación muy propia de nosotros